Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida a una nueva semana, un nuevo comienzo aquí en el espacio de Israel Casa Integral. Estamos dándole continuidad a un tema con el cual iniciamos la semana anterior y pues obviamente también atendiendo un poco su atención, sus mensajes y bueno, el deseo en sus corazones de que continuáramos con el tema. Vimos el concepto histórico y de hecho también muy superficial, no hemos ahondado en la medida en que la historia así lo permite, ahondar en el contexto de lo que es el matrimonio en la comunidad egipcia, en la comunidad griega, en la comunidad del imperio romano, y esta semana hablaremos también, entonces, haciendo continuidad, repito, al tema, de lo que tiene que ver con la historia, por lo menos lo que eventualmente la historia nos ha permitido rescatar a lo largo de los miles de años con el sentido del pueblo de Israel, la cultura hebrea. Recordemos que debimos obviamente partir desde la época anterior a Abraham, todo el tiempo de Mesopotamia, entre otras culturas. Pero el fundamento de la palabra lo encontramos en Bereshit. Partimos del principio de Génesis, Bereshit capítulo 1, verso 28, en el momento en que se instituye el matrimonio de un varón y una varona, el Ish y la Isha. Ese es el punto de partida. Ese es nuestro punto de partida para la creación de la humanidad, es decir, que Hashem no creó una cultura oriental, una cultura occidental, o un tipo de raza, o un tipo de color. Hashem preparó, creó un varón y una varona. Y a partir de ese varón y esa varona, hasta nuestros días, toda la humanidad. Esto es muy importante tenerlo presente, mis amados hermanos, porque aunque pareciera ser que en el tiempo moderno, en el siglo XXI, las culturas, las naciones, los pueblos, indudablemente presentamos características bastante distantes una de otra en muchos aspectos. En el aspecto, por supuesto, desde el punto de vista religioso, comillas, desde el punto de vista de la cultura propiamente, obviamente en el aspecto del dialecto, el lenguaje, la manera de hablar, el idioma, por supuesto la manera en cómo las civilizaciones desarrollaron sus culturas en cada nación, la cultura oriental, la cultura occidental, la forma como se establece la familia, el clan familiar a lo largo de la historia. Pero si miramos el trasfondo, la esencia de la vida, la esencia del varón y de la varona hasta nuestros días, todos tenemos exactamente una misma manera de pensar, una misma manera de vivir, una misma manera de procrearnos. Los pensamientos, las emociones, los sentimientos, el egoísmo, la shonará, todo lo que tiene que ver con las comunidades en cualquier entorno. Saben, cuando tengo la ocasión y con mi amada esposa, la pastora Pili, nos gusta muchísimo disfrutar de muy buenos documentales, no solamente históricos, culturales, incluso de la gastronomía de las naciones. Y vemos cómo cuando observamos esos pueblos de culturas muy distantes, que probablemente la planta de nuestros pies nunca llegue hasta allí, nos daremos cuenta que todo tiene un protocolo y toda la humanidad en sí es y tiene un mismo sentir. Con algunas variantes, ahora por ejemplo, si miramos dentro del contexto de nuestra comunidad hispanoamericana,
Entonces, si vemos una población argentina, una población chilena, uruguaya, paraguaya, boliviana, bueno, peruana mejor, por favor, bolivianos, ecuatorianos, colombianos, panameños, hondureños, salvadoreños, costarricenses, guatemaltecos, no sé quién se me quedó por allí en el camino, en toda la línea de Centro y Suramérica, aún dentro del contexto español, la cultura hispana, por supuesto, la cultura de España. Veremos que aunque tengamos eventualmente un idioma muy cercano, el español, sin embargo el contenido lingüístico, dependiendo de los pueblos, también tiene variantes o variables. Puede ser que una expresión que yo pueda pronunciar en México tenga un sentido muy distinto, tal vez muy diferente, al sentido de la misma palabra que se pueda dar en Colombia o en Argentina incluso, o incluso en España. Pareciera ser que si nosotros emigrásemos, y de hecho los hermanos que me acompañan de emigrantes a España me podrán ayudar un poco, por favor. ¿Cómo vive un emigrante colombiano, costarricense, argentino en España? Podríamos decir, qué bueno, tenemos el mismo idioma. Pero estoy completamente seguro que para quienes han viajado de otras naciones a España y se radican a vivir allí transitoria o permanentemente, estoy seguro que han tenido que aprender un español que, aunque el idioma, repito, pareciese el mismo, seguramente han tenido que aprender un sinnúmero de palabras en español que nosotros no conocíamos o que difieren del sentido del español que tradicionalmente nosotros hablamos. He mencionado todo este principio para recordar que en lo que avanzamos de la primera parte con respecto a la comunidad egipcia, al imperio egipcio, a la cultura egipcia, el sistema faraónico, luego vimos el contexto del imperio griego, avanzamos al contexto del imperio romano, pues en el trasfondo el sentido del matrimonio sigue siendo el mismo. Algunas características más protocolarias en unos aspectos, en otro sentido más de carácter religioso, en otro más de sentido totalmente litúrgico, en otros un sentido un poco más de carácter jurídico, pero en términos generales, el matrimonio es una situación de carácter especialmente social, en el que se acomodan muchos intereses de carácter social, y ese carácter social me refiero en particular al carácter financiero. Perseverar un apellido, obtener un estatus social, un estatus político, un estatus migratorio incluso, y de alguna manera perseverar y guardar o almacenar las riquezas que a lo largo de la historia se han ido adquiriendo en una línea generacional familiar. Muy bien, acompáñenme por un momento, por favor, a nuestra jornada de semana, hablando del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, y algunos principios y fundamentos que hasta nuestros días algunos de ellos nos pueden acompañar. Vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a tomar una porción en el capítulo 19, versos 7 en adelante. Dice la palabra: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Hashem. Entonces, en el contexto hebreo, y en el contexto semita, y en el contexto bíblico, las bodas y el matrimonio como tal tiene una relevancia más de carácter profético, entendiendo a Yeshua, nuestro Mashiach, como el novio, y a toda la Keilah de Israel en las naciones como la novia. Entonces, vamos a ver que en el contexto del pueblo de Israel, en el contexto de lo que es el antiguo pueblo de Israel, el principio, su historia, existen básicamente dos etapas muy importantes para definir respecto del matrimonio. La primera etapa es lo que se conoce con el nombre de Kiddushin. El Kiddushin tiene que ver básicamente con lo que es el proceso del compromiso, adquirir el compromiso. Y la segunda parte básicamente es el matrimonio propiamente, el casamiento. Es bien sabido, mis amados hermanos, que en Oriente
como lo vimos en otras culturas, los padres de un joven eran quienes elegían en común acuerdo a la novia del varón. Y esta costumbre, como lo vimos, se remonta desde tiempos muy antiguos y lo vemos como el mismo el Tanaj así también nos lo enseña. Esta práctica era sencilla y la razón es que básicamente la novia tenía que venir a ser parte de una nueva familia sin que tuviese muy buena opción, o mejor, ninguna opción a elegir o a establecer, a tomar ciertas decisiones. Pero sí hay un caso muy particular en la Biblia que podemos mencionar al respecto. Y vemos cómo la evidencia que encontramos es precisamente cuando ya en el proceso la mujer empieza también a adquirir la posibilidad de opinar o por lo menos de aceptar a ese joven y decir, bueno, si mis padres están de acuerdo, yo también estoy de acuerdo. ¿Y dónde podemos ver ese ejemplo? Vamos a considerar solo un modelo bíblico muy interesante que lo encontramos precisamente en el libro de Bereshit, desde el principio. En el libro de Bereshit, en el capítulo 25, una historia que muy hermosa historia, apasionante historia que todos hemos estudiado a través del Parashá. Vaya conmigo al libro de Bereshit en el capítulo 24 y vamos a tomar desde el verso 48. Esta historia nos recuerda el momento en el que precisamente Abraham establece a su hijo en el sentido de que debe casarse con una mujer de su tierra y de su parentela. En Bereshit capítulo 24, en el verso 48 nos dice: y me incliné y adoré a Adonai, y bendije a Adonai, Elohim de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Es decir, la hija del hermano de Abraham, es decir, una sobrina de Abraham, es decir, una prima de Isaac. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declárenmelo, y si no, declárenmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces, Labán, aquí aparece por primera vez Labán, que va a cumplir una labor impresionante, mucho más adelante cuando aparezca también en escena Jacob. Labán y Betuel respondieron y dijeron, Betuel es el hermano de Abraham, y respondieron y dijeron, de Adonai ha salido todo esto. Es decir, Adonai tiene preparado absolutamente desde los tiempos este compromiso, este vínculo. No podemos hablar malo ni bueno. Y he aquí, Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer de el hijo de tu señor, como lo ha dicho Adonai. Cuando el criado Abraham oyó estas palabras, se inclinó en tierra ante Adonai, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Aquí es muy interesante en la lectura, no vamos a entrar al detalle porque ya lo estudiamos en el Parashot, que lo que llamamos la dote, ese ofrecimiento que está haciendo Eliezer, ahora en la segunda parte del verso dice, y lo entregó a su hermano, a Labán y a su madre. Ya no aparece Betuel aquí en la escena, y detrás de eso hay una historia muy interesante. Y comieron y bebieron, y él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, envíame mi señor. Entonces respondieron sus hermanos y su madre, espera la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después se irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Adonai ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Y ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Por favor, subraye, mi amado hermano, en Bereshit capítulo 24, del verso 50, del verso 48 en adelante, subraye puntualmente el verso 58.
porque aquí está una introducción a nuestra jornada de semana. Vemos cómo Rebeca, hay un proceso profético allí interesante. Ustedes saben la historia. Abraham envía a su siervo Eliezer. Eliezer ora y pide la dirección de Hashem y de hecho coloca una señal y la señal se cumple en ese pozo cuando aparece Rebeca que da bebida, da breva a sus hombres, a sus camellos y todo lo demás. Entonces aquí en el verso 57 y 58, ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle si está de acuerdo en iniciar este viaje y además si está de acuerdo en casarse con el hijo de Abraham, a quien por supuesto no conoce, nunca le ha visto, nunca se han enviado un mensaje de texto, nunca han estado en una reunión de Zoom ni cosa por el estilo. Interesante, ¿verdad? Entonces, llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella lo pensó, lo meditó, lo consideró, dijo, podrían darme tal vez un tiempo, unos 2 o 3 días para tomar la decisión. Pues no fue así. Pastor, ¿qué versión esté leyendo? No, estoy parafraseando un poquito la historia. Dice que inmediatamente ella respondió, sí, iré. ¡Wow! Esa respuesta tan inmediata valdría y sería interesante considerarla. Tan decidida estaba ella en tomar esta acción de salir inmediatamente en busca de ese esposo. Podríamos sugerir varias inquietudes, preguntas. ¿Estaba cansada de la vida que tenía al lado de sus padres, de su hermano Labán? Estaba deseosa de casarse pronto. ¿Qué edad tenía? ¿Cómo es que viene una persona, se la cruza en el camino, les hace una serie de ofrecimientos muy lujosos, muy rentables? ¿O fue que ella tal vez al ver todo este ofrecimiento, ver todos estos camellos, ver tanta oro, joyas, alhajas, vestidos, dijo, wow, no, definitivamente esto es lo que yo esperaba, un hombre extraordinariamente adinerado? No me estoy preguntando si es hermoso, de buen parecer, la verdad es que eso como que no me interesa mucho, pero veo que es un hombre que económicamente es tiene una gran solvencia. ¿Qué podríamos concluir? Por favor, piense un momento y aquí en el chat, ya que estamos compartiendo, deme algunas de sus opiniones. Estas, si son opiniones, son simplemente opiniones que podríamos considerar. Pero repito, ese sí iré es interesante porque ella no cuestiona, ella no hace preguntas. Bueno, pero ¿qué edad tiene? Cuénteme un poco más los detalles. ¿Cómo se vive en ese ambiente donde está Abraham, donde está Isaac? Él ha tenido otras oportunidades de casarse, ha tenido a alguien más. ¿Cómo es la vida? No hay ningunos cuestionamientos. Bueno, a lo menos el relato bíblico no nos los detalla. Yo quiero que llevemos el tema y profundicemos un poco en la historia, porque aunque lo leemos, repito, extremadamente rápido, seguro que detrás de escena, detrás de bambalinas, hay muchos detalles que aunque la Biblia no nos lo relata, seguramente se ocurrieron. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana y su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Wow, muy interesante este aspecto. Entre otras cosas, mis amados hermanos, porque si notan aquí, la bendición no dice que se la dio el padre. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana. Es decir, que quien está hablando aquí en esta escena es Labán. Y Labán es quien da esta palabra, por demás profética, que posteriormente, cuando sabemos el desarrollo de lo que pasa con Rebeca y con Isaac, recordemos que van a pasar 20 años en los que ellos tienen su vínculo matrimonial y no hay hijos, durante 20 años.
Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Observen, del verso 61 al verso 62, la historia no nos relata la travesía, el regreso en el camino, el desierto, cuántos días pasaron, fue un viaje de una semana, de 2 meses, de 3 meses. Esos detalles no están estipulados en el texto bíblico. Básicamente viene el verso 61 y nos dice que salieron, y en el verso 62 ya aparece en escena inmediatamente Isaac. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, muy importante. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzó sus ojos y miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Aquí es interesante esta historia de amor, porque alzan sus ojos y pareciera ser que las palomas y la música empiezan a sonar y aparecen los corazones como un lenguaje de humo esparcido en la distancia. Él ve venir a la distancia esos camellos y él sabe que Eliezer ha viajado con un propósito de traer quien será su esposa, y ella viene en los camellos en la distancia y se levanta también y alzó sus ojos y vio a Isaac. Bueno, qué ojos telescópicos para el uno y para el otro. Y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado a Eliezer: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y Eliezer, habiendo respondido: este es mi señor, ella entonces tomó el velo y se cubrió. Maravilloso, esto tiene un acto profético extraordinario que ya lo explicamos. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y verso 67, observen el verso 67, es inmediato. Repito, aquí tienen que pasar días, tiempo, diálogo, comunicación, celebración, común acuerdo. Ese primer encuentro de Isaac con Rebeca, ¿cómo fue? Es decir, se vieron a lo lejos en la distancia y entonces aparecieron los corazoncitos y les brilló la luz del amor. ¡Qué hermosura! La historia que estamos narrando es muy interesante. Y trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Bueno, pues el verso 67 asumimos que ya hubo boda, ya hubo celebración, ahora hay una noche nupcial, la lleva a la casa de su madre Sara, que ya ha fallecido, tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló después de la muerte de su madre. Bueno, esta historia es apasionante por demás, ya la hemos explicado en el parashá correspondiente, y me tomé un tiempo para hacer la lectura para recordar cómo la Biblia, la Torá, el Tanaj, nos deja rastros, huellas tan interesantes del contexto que estamos tratando acerca de lo que es la historia del matrimonio del pueblo de Israel en los tiempos de los patriarcas. Ahora, este tipo de costumbre se ha estado cambiando a lo largo de los años, y aún recordemos que el pueblo de Israel tiene que o ha pasado o va a pasar por el tiempo de cautiverio, el tiempo del exilio en Babilonia, donde allí obviamente van a aprender otro tipo de sistema, otro tipo de cultura, y es allí donde la oportunidad que las mujeres adquieren, entre comillas, como el derecho también de elegir por sí mismas a su propio novio, a su propio esposo. Era natural en Israel del nuevo pacto que los varones fueran quienes buscaran la novia de manera personal y no la joven, la mujer, al varón. Los rabinos enseñan que como el hombre fue formado del polvo de la tierra, eso lo vimos en Bereshit capítulo 2, verso 7, y la mujer parte de la costilla del varón, Bereshit capítulo 2, verso 21, el hombre trata entonces de buscar a su esposa, es decir, a su costilla. Busca lo que se le ha perdido, y se parece a lo que Yeshua nos dice cuando se menciona en el libro de Lucas, capítulo 19, veamos un momento, acompáñenme por favor,
en el libro de Lucas. Se le había extraviado una costilla a Adán. Interesante, ¿verdad? ¿Cuántas costillas tiene Adán? ¿Cuántas costillas tiene el hombre? ¿Cuántas costillas tiene la mujer? Una buena pregunta. Ayúdenme con la respuesta, mis amados. Lucas capítulo 19, verso 10. Lo interesante aquí, a propósito, un pequeño chiste aquí entre comillas. Cada noche Eva, la mujer mejor, buscaba en las costillas de su esposo y las contaba. 1, 2, 3, 4. Todas las noches contaba y las contaba y las contaba hasta que encontraba las 33. Dijo, por si acaso he perdido otra. O por si acaso has perdido otra costilla. Tenían que estar completas. Bueno, el que lo entendió, lo entendió. Lucas capítulo 19, verso 10 dice la palabra, léalo conmigo. Vamos a leerlo el verso 9. Yeshua dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vino a buscar el Hijo del Hombre, nuestro amado Mashiach? Vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? La casa de Israel que se ha extraviado, la iglesia, la Keilah. Eso es lo que ha venido a buscar nuestro amado Mashiach. Así es que las jovencitas a partir de los 12 años podían ser desposadas o entregadas por sus padres para el vínculo matrimonial. Y es interesante porque las jóvenes de 12 años ya podían contraer matrimonio, es decir, 12 años y un día. 12 años y un día, no los 12 años, tenía que pasar los 12 años más un día para que se cumpliera ese requisito. Y los jóvenes de 16 años ya podían contraer matrimonio. Y esto es muy importante, hermanos, porque recordemos que el pueblo de Israel también venía atravesando una crisis desde el punto de vista de la población. Es decir, la población venía siendo exterminada y a lo largo de la historia hemos visto este fenómeno, el holocausto, la Inquisición y la persecución contra el pueblo de Israel. Entonces, una manera de solventar el problema es que las parejas en Israel se casaran desde un contexto también muy joven. Es decir, ya una niña a los 12 años, después de poder tener o cumplir con su gestación normal como mujer, su periodo menstrual y poder pasar al tiempo fértil, inmediatamente se procuraba el matrimonio. Pues se requería con urgencia también que la población creciera. Esto es muy interesante por considerar. Y esto tiene sentido, hermanos, porque para nuestros días, hoy en el siglo XXI, cuando una niña, pensamos en una niña de 12 años en matrimonio, pues como que pareciera ser que esa no es la posición cultural del tiempo moderno. Bueno, entre otras cosas porque ya hoy ni a los 30 tampoco lo consideran. El matrimonio ha perdido una vigencia y una validez impresionante a lo largo de la historia. Por lo menos el matrimonio desde el punto de vista estrictamente moral, honroso, el lecho sin mancilla, para decirlo en un término un poco más espiritual. Las mujeres ya hoy no consideran el matrimonio como algo importante, ni siquiera los varones. Ya a los varones les cuesta hoy pensar en el vínculo matrimonial. Está muy de moda entonces la unión libre, vivamos un tiempo, si nos acomodamos, si nos va bien, o si no, pues cada quien va por su lado, pero ¿para qué comprometernos? Esos conceptos modernos, humanistas y filosóficos del sistema moderno, pues nada tienen que ver con el propósito bíblico. Pero aquí entonces, repito, las mujeres ya empiezan a ser esposas desde muy temprana edad. Y este matrimonio también les da la opción, repito, de que ellas tengan la elección, la oportunidad. Y cuando un joven encuentra a su novia, le hace una invitación a la casa de su padre. El joven varón tiene que ser y tener los suficientes medios para dar una dote matrimonial que podría ser dinero, joyas o propiedades.
Cuando el varón tiene la dote, entonces se entra en las negociaciones por la que será su esposa, y el padre del varón llama a un hombre que actúa como agente para él y para su hijo. Interesantísimo. Es decir, que aquí hay un, como diríamos en el aspecto inmobiliario, en los términos modernos, un realtor, una persona que toma esa representación de la familia. Entonces se encuentra el proceso de la negociación por la novia, y el padre varón actúa, y el padre elige a su representante para que sea él quien se encargue de ultimar los detalles. El agente es amigo del novio. Leamos este que es interesante. Este agente, este representante, vamos a decir representante legal, es un amigo del novio, y es importante que lo veamos. Acompáñenme un momento, por favor, al libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el verso 29. Vamos a leer ese texto, por favor. Juan capítulo 3, verso 29, dice la palabra: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mashiach? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces, este amigo, este representante, es el que conoce los detalles, las características, y le dice al novio todo lo que tiene evidentemente que hacer. Veamos cómo en el caso de Juan el Bautista era un tipo de amigo del esposo de Yeshua. El agente que por medio del bautismo se arrepiente por agua está preparando el pueblo dispuesto para Mashiach. Este agente está perfectamente informado respecto a lo que es la negociación, la dote que el joven puede pagar por la novia. De la misma manera, el padre de la novia llama a otro agente, y cuando los agentes de las dos partes se encuentran, llevan a cabo un protocolo de negociación absolutamente serio, es decir, muy leal, con fidelidad en todo lo que cada uno debe presentar. Y deben considerar que la mano del joven y la mano de la joven deben estar siempre precedidos de la dote que el joven, en este caso el aspirante a ser esposo, debe pagar por la novia. Estos agentes o amigos del novio se practicaban mucho en Judea y servían como mediadores de la pareja, e inclusive en la fiesta de las bodas llevaban presente a la pareja y le servían. Estos testigos entonces garantizaban que tanto el novio como la novia han cumplido con el compromiso y con lo prometido dentro de ese pacto nupcial. La mujer acepta la propuesta voluntariamente y el amigo pasa la respuesta al hombre. La mujer pasa por una tevilá, muy importante, el baño ritual, para así entrar bajo la autoridad de su novio. El evento es anunciado con el sonido de la trompeta, el shofar. La novia sale de su casa al encuentro del novio. El novio sale de su lugar para ir al encuentro de la novia. Los dos entran en el primer paso del pacto matrimonial hebreo, y los dos, cuando se encuentran entonces a este punto, le llamamos el Kiddushin, es decir, santificados. Cuando los dos se santifican, se consagran, se apartan el uno para el otro, se apartan el uno para el otro, y ya están atados el uno al otro. Por eso este tiempo también se le conoce como Erusin, que viene del verbo aras, atar. Estos amigos del novio son el tipo del gobierno eclesiástico que están puestos por Adonai para representar lo que es la Kehilá, para que sea el encuentro con el Rey, nuestro Salvador. Pablo nos dice en el libro a Corintios: porque os celo con celo de Adonai, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Mashiach. Esto es segundo libro a Corintios, capítulo 11, verso 2. Muy interesante la historia, porque muchos de estos textos, cuando los leemos, pues
en la enseñanza, en los evangelios, en la predicación, los mencionamos con mucha frecuencia, pero no entendemos seguramente los contextos de carácter histórico y cultural que realmente la boda, la ceremonia, el protocolo, los representantes, la dote, el ritual, la tevilá, la purificación, la consagración, todo tiene que ver en el pueblo hebreo, no solamente como una liturgia de una comunidad, sino una liturgia total y absolutamente establecida de Mashiach para con la Keilah. Vamos a hacer una pausa, amados, y en unos segundos continuamos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Muy bien, mis amados, continuamos. Los desposorios, es decir, el Kiddushin, eran considerados desde ese momento como un pacto sagrado. Por favor, escríbalo en sus notas. El matrimonio, ese pacto, ese común acuerdo, esa relación en cuanto a todo el entorno, la dote, el común acuerdo con los padres, la elección del joven, la aceptación por parte de la familia y de la joven, de la niña, porque estamos hablando de edades de 12 años, la participación de los agentes, tanto del uno como el otro, de tal manera que todos los detalles se cumplan en el orden correspondiente. Todo esto es y forma parte de un pacto entre el pueblo de los hebreos. Los desposorios constituían ese pacto, no solamente escrito, sino que tenían un valor extraordinario en la palabra. Por favor, dígalo conmigo, en la palabra, hablar. El solo hecho de pronunciar la palabra, asumir la responsabilidad de la palabra, tenía o tiene, por favor, un valor mucho más alto que el documento formal. Y es muy interesante porque para nuestros tiempos, no sé si ustedes, mis amados hermanos, quienes son matrimonio, recordarán cuando el líder o el ministro, quien dirigió la liturgia de su matrimonio, hizo las preguntas: ¿acepta usted por esposo? Y eso es con nombre propio y con claridad, y usted debe contestar. Y es impresionante que novios, parejas para ser esposos, al momento de la pregunta, se paralizan, se frisan, vamos a decirlo en esa expresión, se congelan, mejor en español. Y como dijo Moisés, yo soy tatareto, tartamudo, no sé hablar. Pero qué cosa tan impresionante. No es que están pues tan enamorados, no es que están tan felices y tan gozosos de celebrar el momento de la boda. Qué momento tan especial. Y entonces repentinamente quedan frisados. Bueno, especialmente el varón, no tanto ella. A ella le preguntan: ¿deseas aceptar por esposo? Y como contestó Rebeca: sí, señor, claro que sí, inmediatamente. ¿Cuándo nos vamos? Ya, listo. Pero ¿cuántos varones al momento de contestar sí, señor, no le sale la voz? No le oiga, por favor, pero hable. Entonces hoy se ha optado por hacer un documento escrito para que los contrayentes lo lean. Y es interesante el formato, pero realmente no sería lo ideal, porque no se trata de que ella o él lean un documento que alguien escribe con palabras que no son de hecho mías, suyas, me refiero al novio, a los novios, sino son palabras que alguien escribió y que tienen un formato establecido. Es interesante, y en esto yo lo reconozco, nosotros cuando hemos tenido la ocasión y el Eterno nos ha permitido celebrar bodas, oficiar la boda, hemos celebrado tanto la boda civil como la boda en el sentido eclesiástico, para así decirlo, pues quienes nos han acompañado aquí en la casa local, nos han acompañado a las bodas, saben y recordarán
que no somos muy protocolarios. No me gusta ceñirme a un formato. Bueno, no es que no me guste en particular por no ser lo más formal con respecto al tema. A lo que me refiero es que prefiero la espontaneidad. Claro, hay un protocolo, hay una liturgia, obviamente se tiene que cumplir, pero lo que me refiero es que cuando hacemos la pregunta para la elección de ella y de él, nos gusta que haya motivación por parte de los contrayentes, que se expresen, que voluntariamente digan de manera pública, porque esto es el acto del matrimonio, una reunión con testigos en la que el varón y la esposa reconocen mutuamente su decisión, su común acuerdo, su amor, su relación como pareja, su vida próxima como esposos y para toda la vida, y hay testigos y hay padrinos y toda la ceremonia. Pero repito, esto tiene un sentido muy importante, hermanos, porque la boca, el pronunciar, el anunciar públicamente. Entonces, ¿cómo le puedes decir a ella, te amo, eres hermosa, al anhelo de mi vida pasar contigo todos los años, y al momento de la boda, mudos? Mudos. Bueno, ¿por qué es importante, repito, que se exprese? Porque hay una comunidad de testigos que aseveran haber estado presentes y haber escuchado de él y de ella el anhelo, el deseo, la fortaleza de su vínculo matrimonial. O algunos dirán, bueno, ella sí, yo recuerdo que ella sí dijo, sí, yo acepto. A él no recuerdo mucho, o sea, él como que lo dudó, como que no estaba muy seguro, como que se frizó. Así es que practiquen, por favor, los que están en próximo proceso de matrimonio, practiquen para que el día de su boda sea un día hermoso, en el que con toda claridad expresamos nuestro sentir delante de Hashem. Gracias, amado Hashem, por la esposa que hoy me has entregado, por llegar a este momento maravilloso de mi vida como varón, de tener ahora la oportunidad de contraer mi vínculo matrimonial como tú lo has establecido en tu palabra. Gracias por entregarme a esta hermosa mujer, mi ayuda idónea, mi complemento, y con quien formaremos una familia, y que nuestros hijos que vengan en propósito sean siempre para honrarte y para servirte. Y una espontaneidad de palabras así es maravilloso. Muy bien. El libro de Ezequiel, en el capítulo 16, verso 8, después del tema del exilio de Israel, los esposos incluían un documento ya de carácter escrito, que también hoy conocemos además como el tema de la ketubá, es decir, el contrato matrimonial. Muy importante. Muy importante, muy importante, muy importante. Y permítanme que lo repita, muy importante. Porque hay muchas parejas que hoy están en común acuerdo viviendo juntos bajo un mismo techo, sin que el vínculo matrimonial eclesiástico formalmente delante de Hashem se haya cumplido. Y si alguno de ustedes, mis hermanos, están en esa situación, yo les invito con todo amor, hermanos, apresúrense y oficialicen legal, jurídica, civil, y con la presencia y la bendición de Hashem su vínculo matrimonial. Miren, hermanos, no puedo entrar en detalles porque no es el caso y no quiero salirme de la línea del programa, pero definitivamente cuando una pareja ha decidido vivir en unión libre y permanecen en unión libre 10, 20 o tantos años después, 30 años o más, y dentro de esa unión libre como pareja hay hijos, y dentro de esa unión libre como pareja se han obtenido beneficios económicos por pareja en el trabajo, los ingresos mutuos o como sea, y llegase a suceder una situación en la que uno de los dos va a partir, que va a suceder, obviamente que va a suceder. Entonces, cuando uno de los dos parte, parte en el sentido de dormir, ir a la presencia del Padre. Entonces, quienes quedan en la historia, ¿quiénes son? El viudo o la viuda, los hijos, si son de ese vínculo de unión libre, y si llegasen a existir otros hijos, porque pues las cosas normalmente se suceden,
Entonces, ¿quiénes vienen a heredar o quiénes vienen a formar parte de ese patrimonio económico? Y si se trata de un patrimonio económico solvente, ¿cómo van a solucionar ese asunto? Pero si ustedes nunca contrajeron matrimonio, señora, disculpe, qué pena, no podemos atender su reclamo porque es que usted no es la legítima esposa. Es decir, usted no es ni la legítima esposa, usted no es la esposa. Pero es que nosotros vivimos 25 años juntos. Sí. ¿Tenemos 5 hijos juntos? Sí, pero es que usted no es la esposa. Permítame su certificado matrimonial. No, es que nosotros nunca nos casamos. Bueno, entonces si nunca se casó, ¿con qué derecho usted reclama? ¿Me están captando un poquito a dónde quiero llegar? Esto solamente no quiero ser ni mucho menos trágico, por favor. Estamos tratando de ilustrar un contexto desde el punto de vista del pueblo de Israel y la palabra, la Biblia, al respecto. Vemos cómo en Ezequiel capítulo 16, verso 8, después del tiempo del exilio, el pueblo de Israel y los esposos empiezan a ingerir dentro de su contexto de pacto matrimonial, en la ketubá, en lo que conocemos, repito, como el contrato matrimonial, el compromiso matrimonial. Y este documento será establecido y firmado, incluso hoy por hoy, de carácter absolutamente oficial, notarizado legalmente. Lo menciono, mis amados hermanos, porque es que esto no es un juego. Las normas, las leyes, los estatutos establecidos tanto en la Tanaj como en la Biblia, en la Torá, y en los tiempos modernos todo está absolutamente establecido y para eso se establecieron las leyes y los fundamentos. Pensando en que si estamos formando una familia, nuestro anhelo como esposos es que los bienes adquiridos sean parte de la familia. Y no que mañana el Estado u otras entidades se apropien de todo un patrimonio económico simplemente porque un vínculo matrimonial legal, formal, el documento nunca jamás existió. Ahora bien, la ceremonia en sí consistía en lo siguiente. Las familias de los contrayentes, novio o novia, se reunían. En algunas ocasiones traían consigo también a los testigos, que eran también a su vez representantes de las familias de parte y parte, recuerden, los representantes. Se representa esta situación como un grupo social, quienes se presentan en la ketubá para el compromiso matrimonial, como lo indica la Torá, nuestra Kadosh Torá, en el sagrado vínculo del matrimonio que está escrito en la Torá y que es la palabra de Hashem. Asimismo, se ilustra la unión en el matrimonio. Estamos tipológicamente representando la unión del pueblo de Israel con nuestro amado Mashiach. Esto me parece importante que lo leamos. A ver, un momento, en el libro de Shemot, en el capítulo 19, vaya un momento conmigo al libro de Éxodo, en el capítulo 19, y veamos el verso 17. Éxodo capítulo 19, Shemot capítulo 19, verso 17 dice: Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Adonai y se detuvieron al pie del monte. Esta es una tipología de lo que es el matrimonio. Todo el monte Sinaí humeaba porque Adonai había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moshe hablaba a Elohim y él le respondía con voz de trueno. Y descendió Adonai sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Adonai a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Y Adonai dijo a Moshe: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Adonai, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Adonai, para que Adonai no haga en ellos estrago. Moshe dijo a Adonai: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y al santificado, y santifícalo. Y Adonai le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo, y no traspasen el límite para subir a Adonai, no sea que en ellos haya estrago.
Esto se sucede justamente al tiempo de la entrega de las palabras, lo que conocemos como mandamientos, aquí en el libro de Shemot en el capítulo 20. Este es un momento maravilloso en el que se produce el vínculo del matrimonio, Hashem para con su pueblo, y ese vínculo sagrado. Cuando Moshe lleva al pueblo a encontrarse con el esposo en el Sinaí, como lo dice el Salmo 68, verso 7, se firmaba este documento y el novio le daba a la novia un anillo de oro o un objeto de valor. Con esto él decía: ¿veis este anillo que tú estás reservada para mí conforme a la Torá de Moshe y de Israel? Para la iglesia este anillo de compromiso, para nosotros como Kehilá el anillo de compromiso es una tipología, una tipología de lo que representa el Ruach HaKodesh, que el novio, Yeshua HaMashiach, había prometido. Esto lo vemos en Juan capítulo 14, verso 15 al 17. También lo vamos a poder comprender en 1 Corintios capítulo 12, verso 6, 2 Corintios capítulo 1, verso 22, y en el libro de Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Este sello del compromiso en ambos se produce y se establece el vínculo matrimonial. Luego toman la copa del vino para celebrar el pacto, que nos recuerda cuando Yeshua, justamente para el tiempo de lo que llamamos la última cena, hace el pacto con sus discípulos, que eran los representantes de ¿quién? De lo que será la Keilah. Veamos un momento, por favor, en este verso, en este estudio que estamos desarrollando. El libro de Mateo, en el capítulo 26. Mateo capítulo 26, un momento, acompáñeme a su Biblia, por favor. Mateo capítulo 26 y veamos el verso 27 en adelante. Mateo capítulo 26 del verso 27 en adelante. Leámoslo desde el verso 26. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, todo es mi cuerpo. Tomad la copa, y habiendo dado gracias, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de tu fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí en el vínculo matrimonial hay una tipología, repito, de este momento glorioso de Mashiach con sus discípulos, es decir, con la iglesia. Con esta copa y con la firma formal de ese contrato de la ketubá del matrimonio, el compromiso matrimonial, entonces se sella oficialmente el pacto, y la palabra hebrea establecida aquí es la palabra Kiddushin, que significa desposorio o compromiso, y viene de la palabra hebrea Kiddush, que significa santificación. ¿Qué hacemos en el tiempo de Shabbat? Celebramos el Kiddush, que es precisamente el pan y el vino. Maravilloso. También este tipo tan importante, cuando tomamos el pan y el vino, es la confirmación del pacto que hacemos con Hashem en la celebración de ese pacto, de ese compromiso. Vemos cómo Abraham, cuando regresó de la batalla de los 5 reyes, ¿recuerdan? Se le presentó en el camino el sacerdote Melquisedec, rey de Salem, ¿verdad?, que es lo que conocemos hoy como Jerusalén, sacerdote de Adonai, el Dios Altísimo. Y cuando vino Abraham, hizo pacto con él, y nos dice la palabra que trajeron pan y vino, y Abraham dio a Melquisedec, al representante de Hashem, los diezmos. No dice el diezmo, textualmente dice los diezmos de todo. Leámoslo, vayamos un momento al texto. Tenemos unos minutos para hacerlo, sí, el tiempo nos ayuda para hacerlo. Vamos a ir al libro de Bereshit, capítulo 14. Y en el libro de Bereshit, capítulo 14,
por favor, vaya conmigo a su Biblia. Tomemos el verso 18 en adelante. Verso 17, cuando volvía de la guerra, de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Hashem, sacó pan y vino y le bendijo, es decir, aquí está en la ceremonia de Shabbat, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham de Elohim Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Adonai Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Adonai Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. ¡Qué texto tan extraordinariamente especial! Que lo vamos a ver luego también, o si usted quiere, por favor, amado hermano, le invito para que vaya al libro de Hebreos en el capítulo 7, verso 1 al 4, donde encontramos esta historia nuevamente. Esto es confirmando entonces el pacto entre Adonai y Abraham. En ese proceso de la ceremonia, entonces el novio promete a la novia que la preparará o le preparará un lugar adecuado, es decir, una habitación independiente de la casa de su padre o una casa aparte. Veamos un momento este aspecto en el libro de Juan. Acompáñeme por favor al Evangelio de Juan. Libro de Juan, capítulo 14. Hay un dicho popular en nuestros tiempos que dice: el que se casa, quiere casa, y la canastica a la plaza. Yo no sé, eso en Colombia funciona, no sé cómo se dirá en otro país, pero básicamente lo que está diciendo: el que se casa se ubica en su lugar independiente, tiene casa y tiene que ser proveedor y tiene que ir al mercado y comprar las provisiones y ser proveedor de hogar. Eso básicamente lo que vamos a leer aquí en el libro de Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Adonai, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, nosotros ahora, como matrimonio, buscaremos independencia. Creo que vamos a dejarlo hasta este punto y cierro haciendo este anuncio. Qué linda es la vida familiar, qué lindo es el contexto del matrimonio, qué linda es la experiencia de los familiares cercanos, los padres de ella, los padres de él, la cercanía y todo. Es maravilloso. Yo puedo decirlo por fiel testimonio. Para el caso personal de la pastora Pili, el pastor Roberto, tenemos una relación linda, estrecha con nuestros padres. En nuestros primeros momentos, desde el momento en que empezó nuestra cercanía como noviazgo, tanto ellos como mis padres fueron con nosotros especialmente especiales, muy especiales. Nos apoyaron, nos atendieron, nos advirtieron, nos reclamaron, nos cuidaron, nos protegieron. Todo lo normal que un padre y una madre anhelan para sus hijos. Pero en nuestro vínculo matrimonial, ellos también fueron y han sido, puedo decirlo, aunque los dos varones de parte mía y de parte de Pili ya no están, nuestros padres fallecieron, pero aún nuestras madres hoy todavía están y son apoyo. Son consuelo espiritual, oran por sus hijos, por sus nietos, obviamente. Y esto es muy hermoso. Pero definitivamente la palabra dice que en el matrimonio el varón, y habla del varón puntualmente, dejará a padre y madre, se unirá a su esposa, formarán una unidad, serán una sola carne. Y esto nos está indicando que necesitamos permanecer con una independencia, necesitamos tener nuestro propio lugar. Con esto no quiero, ni mucho menos, por favor, siquiera lo considere,
que el hecho de que un varón y una joven contraigan matrimonio se alejen o se aparten de sus padres. Nunca jamás. Porque el mandamiento incluso nos dice, el mandamiento 5 nos dice, la ordenanza 5, honra a tu padre y a tu madre. Y es un mandamiento de promesa que nos dará larga vida. Entonces, lo que el matrimonio pretende es que el varón y la varona aprendamos como pareja, como vínculo matrimonial, como una nueva familia en Hashem, a formar y establecer familia sin que tengamos incidencias que puedan generar desbalances, malas circunstancias de carácter intrafamiliar. Entonces, amamos a nuestros padres, bendecimos a nuestros padres, gloria a Hashem por nuestros padres, pero mi amado varón, es importante que estés independiente, con tu esposa y con tus hijos. Como diría alguien por allí en un dicho popular, que las cosas de la casa como pareja sean de la casa como pareja. Que no haya otras personas que tengan que estar pendientes si hacemos, si no hacemos, si dijimos, si no dijimos, si vamos para allá, si vamos para acá. Necesitamos tener autonomía como matrimonio. Y gloria a Hashem, repito, por nuestros padres. Y gloria a Hashem por su ayuda, su apoyo y su bendición. Y quienes tenemos nuestros padres aún con vida, nunca dejen de apoyarlos, bendecirlos y ser agradecidos con lo que ellos también hicieron para con nosotros. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta este punto. Me he tomado un poco más el tiempo de parafrasear ciertas cosas y ventilar algunas más bíblicamente, porque esta semana hablaremos específicamente del contexto histórico del pueblo de Israel. Es decir, que a la luz de la Biblia, muchos de los textos que leemos, los leemos sin comprender ciertos aspectos, repito, del contenido cultural del Medio Oriente, del tiempo antiguo de Israel. Y todos esos contextos del antiguo Medio Oriente escritos en la Biblia tienen que ver con nuestro vínculo matrimonial hasta nuestros días. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Gracias por sus mensajes, gracias por ser parte de esta familia de Israel Casa Integral, gracias por dar el visto bueno allí, suscribirse en nuestro canal y gracias también por compartir este mensaje a todas las personas, amigos, a todos quienes ustedes tienen también en cercanía. Compártanle y participen en el tiempo de Israel Casa Integral. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Hasta el día de mañana. Shalom para todos, un muy buen día. Bendiciones. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.